Muy buenos días para todos mis estudiantes de grado décimo. Qué rico volver a encontrarme con ustedes, así sea por este medio. Es una oportunidad pues que las circunstancias nos están presentando, pero igual lo importante es podernos acomodar y podernos ajustar a todo este tipo de situaciones que está pasando. La intención es seguir complementando todo el trabajo que estábamos haciendo de forma virtual, poder trabajar a partir de este medio de quédate en casa, pero igual sin perder el ritmo de trabajo que veníamos. Las clases anteriores aprendimos a ubicar lo que fue rectas, pues teniendo en cuenta la ubicación de un primer punto a nivel de coordenadas y posteriormente el segundo punto a nivel espacial, para darnos una ubicación clara de las tres, digamos, de una línea en las tres vistas principales, superior, frontal y lateral. A partir de la clase de hoy vamos a ver de esa línea que nosotros obtenemos en esas tres vistas principales, vamos a determinar su orientación, su verdadera magnitud, la inclinación de la recta y finalmente la ubicación de la recta como punto. Quiero que estemos muy atentos a la explicación y voy a tratar de hacerlo lo más claro posible de tal forma que podamos tener un mayor conocimiento. Entonces, ¿qué es orientación? La orientación de una recta solamente se puede hacer en el plano horizontal mediante dos conceptos, el concepto de rumbo y el concepto de azimut. Cuando yo hablo de orientación, su mismo nombre lo designa, es la ubicación de la recta con relación al plano general. En este caso me está diciendo dos elementos importantísimos. Primero, que solamente se va a ubicar en el plano superior. ¿Qué significa eso? Que va a ser ubicado en esta zona, solamente en el plano superior, en el plano frontal y lateral. No vamos a trabajar nunca el proceso de orientación, solamente en el plano superior, primer concepto. Y segundo concepto que hablan claramente es que la orientación está conformada por dos elementos, un elemento que se llama rumbo y otro elemento que se llama azimut. Los dos elementos siempre son determinantes para poder para poder hablar del concepto de orientación. También nos está diciendo otro elemento importantísimo que debemos tener en cuenta es que para poder hallar el rumbo y el azimut siempre se va a tomar a partir de la ubicación de la recta en orden alfabeto con respecto a la ubicación de esta. ¿Qué significa eso? Si nosotros observamos acá donde les estoy señalando, el punto, este acá se llama, la ubicación de la recta está conformada por el punto AS o A superior y BS, B superior. ¿Qué significa? Que por orden alfabético donde podemos ubicar la orientación va a ser por el punto A. Siempre va a ser por el punto A. Si mi recta está conformada, supongamos por el punto L y el punto P, la ubicación de la orientación siempre se va a dar, en este caso, por orden alfabético sería el punto L, ¿listo? Para que tengamos en cuenta. Acá me está hablando que la orientación deben tenerse en cuenta tres elementos importantes. Vuelvo y lo repito rápidamente. Primero, la orientación de la recta solamente se debe dar en el plano horizontal. La orientación de la recta está conformada por dos elementos que se llaman rumbo y azimut. Y el tercer elemento es que la orientación de la recta digamos, se debe ubicar dependiendo por orden alfabético para el punto de partida. Vamos a explicar en este momento qué es el rumbo y qué es el azimut. El rumbo nos explica, el rumbo de una línea es el ángulo menor a 90 grados que forma con un meridiano de referencia. Generalmente se toma como tal una línea norte-sur. ¿Qué significa eso, apreciados estudiantes? Nosotros tenemos la ubicación a nivel de plano cartesiano. En este momento tenemos norte, sur, este y oeste. ¿Qué significa? Si la recta, en este momento vamos a ver el primer ejemplo que nosotros encontramos acá en la imagen. La recta en este momento está ubicada, esta recta se llama O, punto de partida, A, punto final. Esta recta está ubicada más cerca o más cerca al sur. Si nosotros observamos claramente, tenemos que nos da claridad que está más cerca al norte. ¿Qué quiere decir eso? Que esta recta va a tener la siguiente denominación, va a tener la denominación norte. Tomamos la distancia que entre el norte y la recta, 30, y está más cerca acá, al norte, claro, pero con respecto al este o al oeste. En este momento estamos observando que la recta está más cerca al este, entonces significa norte 30 grados
este. Esta es la denominación o la ubicación del rumbo de la recta A, de la recta AO o OA. Cualquiera de las dos denominaciones se puede dar. También otra forma de fácil de ubicarlo es esta que tenemos en este caso. Nos dice que la recta OA está norte-este, 30 grados. Cualquiera de las denominaciones completamente vale. Vamos a ver otra ubicación de otra recta. En este caso tenemos la recta OC. Si nosotros nos dice, digamos, si nosotros nos ubicamos y observamos, esta recta está más cerca al norte o al sur. Claramente estamos observando que la recta está más cerca al sur. ¿Qué hacemos en ese caso? Tomamos la distancia que hay entre la recta y la línea del sur y este es prácticamente la ubicación de rumbo de nuestra recta. En ese caso se puede llamar sur, porque siempre se va a dar la denominación, ya sea primero si está más cerca al norte va a llamarse N, si está más cerca al sur se va a llamar S, posteriormente el ángulo de abertura que hay entre el sur y la recta, en este caso sería 60 grados, y posteriormente está más cerca al este o al oeste. Claramente lo estamos viendo que está más cerca al este. Si nosotros nos observamos prácticamente la ubicación de la recta OC, nos dice que es sur 60 grados este. Esa es una forma de denominarla. Otra forma de denominarlo claramente es esta. Sur-oeste, perdón. Discúlpenme, sur-oeste. Discúlpenme acá el problema técnico chiquitico que tengo, pero ya vamos a identificar. Entonces acá, perdón, un segundito acá que de pronto les alcancé un poquito a confundir. Entonces sur, perdón, sur 60 grados este. ¿Listo? Y eso nosotros nos damos cuenta corresponde a este tipo de información. Eso es la ubicación del rumbo, repito, es la ubicación que tenemos de la recta con respecto a la cercanía que tiene la recta con el norte y la recta con el sur. Claramente vimos que en el caso de la recta A o A está más cerca al norte, por eso se dice que norte 30 grados la resta 30 grados con respecto al este, y en el segundo caso vimos la recta OC que nos dimos cuenta que está más cerca al sur, por eso decimos que es sur 60 grados oeste. Vemos rápidamente esta, la D que tenemos acá, OD. En este caso la recta OD está más cerca al norte, como lo podemos evidenciar en la imagen, entonces quedaría norte 45 grados oeste. O la última ejemplo que tenemos acá, la recta B. La recta B está más cerca al sur, entonces quedaría sur 30 grados este. Esa es la información con respecto al norte. Si nosotros estamos viendo, ya explicamos que la orientación se debe ubicar en el plano superior, que se debe ubicar con respecto al plano, digamos, en la orientación del plano cartesiano con respecto al norte, sur, este, oeste. Y tercero, el punto de partida para ubicar ese norte. El punto de partida en este caso es por orden alfabético. Si nosotros observamos acá el ejercicio que se muestra en la imagen, tenemos el punto A y tenemos el punto B, es decir que la ubicación de este plano cartesiano lo vamos a hacer muy clarito, muy pequeño, en la parte superior, donde está el punto por orden alfabético, está primero A que B, y ahí que vemos que la recta, en este caso la recta AB, está más cerca ¿a dónde? Al sur o al norte. Claramente estamos observando, está más cerca al sur, entonces en este caso quedaría sur. ¿Qué distancia hay entre el sur y la recta? Tomamos con un graduador la medida, entonces en este momento tomamos 60 grados. Y está más cerca al este o al oeste, entonces está más cerca al este. Entonces en este momento la recta me está indicando que su rumbo corresponde a sur 60 grados este. Vamos ahora a hablar del otro concepto que se llama azimut. Un segundo. El azimut. El azimut es el ángulo que la recta forma con respecto al eje norte y sur, medido a partir del norte en sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué significa esto, apreciados estudiantes? Que el azimut es prácticamente la medida que tenemos, también seguimos trabajando el mismo plano cartesiano, pero es la medida que tenemos desde el norte en sentido de manecillas del reloj hasta encontramos la recta. Si nosotros observamos esta primera recta, que está acá, que es la recta AB. La recta
digamos, si nosotros tomamos el ángulo del azimut, ¿qué significa? La distancia que hay del norte hasta esa recta, en este momento nos muestra que es 30 grados. Esa medida, ¿con qué la tomamos? Con el graduador. Entonces, de norte a la recta es 30 grados. Pero si observamos la recta AC, ¿qué significa? Es la distancia que tenemos del norte hasta la recta AC, significa que es azimut de 120 grados. Ya les voy a enseñar cómo hacer la denominación. En este caso, la recta AD que tengo acá es la distancia que hay desde el norte hasta encontrar la recta. Es decir, que acá tenemos prácticamente de esta distancia hasta acá 220 grados. Si nosotros más o menos lo proponemos dentro del plano cartesiano para que tengamos un poquito más de claridad, fácilmente identificamos. Acá hay 90 grados, acá hay otros 90 grados, 9 y 9, 18. Y para 200 grados, ¿qué quiere decir? Que acá hay ¿cuántos grados? 40 grados. 9 y 9, 18 más 40 me da 220 grados en total. Y la última recta que yo tengo, que es AE, es la distancia que hay entre el norte y la recta, que me está mostrando que es de 315. Ahora les voy a decir cómo se hace la denominación de esa recta. En este caso, en la primera recta, que es AB, entonces queda simplemente lo que hacemos es colocar AZ, que es el símbolo del azimut, y en este caso colocamos el ángulo de abertura que hay dentro del norte hacia la recta, en este caso 30 grados. En el caso de la recta, AC, normalmente yo le coloco recta AC. ¿Cuánto es? Si nosotros observamos que la distancia entre el norte y la recta sería AZ, ¿por qué? Porque es el azimut. ¿Y cuánto es el ángulo? 120 grados. Ahí claramente ya pudimos observar los dos elementos. La orientación está dada por dos elementos, por el rumbo y el azimut. El rumbo, conclusión, es la distancia que hay más cerca de la recta con respecto al norte o al sur. Y el azimut es la distancia que hay desde el norte hasta encontrar la recta en sentido manecillas de reloj. Sobre la misma recta se pueden hallar los dos elementos. Ya podemos hallar tanto el rumbo como el azimut y ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. El ejercicio que les voy a mandar para que lo puedan desarrollar dice acá, trazar la proyección faltante y determinar la orientación, rumbo y azimut de cada una de las rectas. Este ejercicio vamos a hacer el ejercicio 1 para que ustedes identifiquen cómo se hace la proyección faltante y cómo se halla el rumbo y azimut de cada una de esas rectas. En este momento el primer ejercicio me indica que nuestra recta está conformada por los puntos A, B y que tenemos en este caso la vista frontal de la recta AB, la lista lateral de la recta AB y nos hace falta ubicar la recta faltante, que en este caso la vista superior. ¿Cómo hago para identificar la vista faltante? La vista faltante de una recta, escúchenme claramente cómo se hace. Se hace siempre tomando la medida del plano anterior del anterior. ¿Qué significa? Acá es donde voy a proyectar mi recta. Mi plano anterior del plano superior, el anterior del superior sería el plano frontal, pero como no es el anterior, sino el anterior del anterior, en este caso, el anterior del plano frontal sería el lateral. Repito, para poder hallar la distancia, para poder hallar la proyección, en este caso la vista superior, debo devolverme digamos, debo tomar las medidas del plano anterior del anterior. El anterior es el frontal y el anterior del anterior es el lateral. ¿Qué significa? Que la distancia que hay entre la línea de referencia FL y la distancia que hay entre la línea de referencia FL hacia el punto B y en este caso FL hacia el punto A son los valores que yo voy a, digamos, a proyectar sobre mi vista superior. En este caso, ¿qué tenemos? La distancia que hay entre la distancia que hay entre la línea de referencia FL hacia el punto A es de ¿cuánto? 0,5 0,5 centímetros. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces, simplemente, en este caso, tomo la distancia con mis escuadras y le coloco 0,5. Es una línea paralela de la línea de referencia. 0,5. Perdón, un segundito.
Entonces simplemente de esta línea hasta acá es una paralela. Acuérdese que la distancia que yo tengo acá la traslado en este sector. Entonces, ¿cuánto trasladé? Si nosotros observamos acá, trasladamos la medida de 0,5. ¿Listo? Ahora, la medida que tengo con el punto B, ¿qué debo hacer ahí? Entonces, la distancia que yo tengo de la línea de referencia FL hacia el punto B es de 3,50. Hago exactamente una línea paralela de la línea de referencia FL. ¿Y qué hago? Si quiere tomo la medida, verifico que la medida corresponde a la que proyecte, en este caso 3,50. ¿Y qué tengo? Tengo los dos puntos de proyección. Lo que debo hacer acá simplemente es unir este punto con este punto y acabo de hallar. Borro estas dos líneas que las tengo. Ustedes en las escuadras la proyectan, pero supremamente clarita, como líneas invisibles. Y ya tengo en este momento la recta. ¿Cuál recta? La recta que me hacía falta mostrar en el tercer cuadrante. Eso es el primer elemento que nos pide. Siempre es importantísimo que no se les vaya a olvidar las nomenclaturas de cada uno de los puntos para poder conformar la recta. ¿Qué significa eso, estudiantes? ¿Qué significa? Que yo debo colocarle una información a este punto y otra información a este punto para que los datos me queden completos. Acá yo acoté, pero no hay necesidad que ustedes acoten allá en su modelo. Simplemente coloquen bien las distancias y ¿para qué? Para que me quede bien ubicada la recta. ¿Listo? Entonces, en este caso, vuelvo y les indico, no se les olvide colocar nomenclatura. La nomenclatura en este caso sería A, claro A, pero no F, sino A, ¿qué? AS porque está sobre el plano superior. Superior. ¿Listo? Y acá este punto se llamaría B, pero ¿B qué? BS porque está sobre el plano superior. Entonces lo que yo hago acá es editarlo. Siempre con mayúscula, teniendo en cuenta siempre el manejo de letra técnica. Listo, ya hicimos vuelve completo, que decimos la proyección faltante. Ahora nos dice determinar la orientación y rumbo de cada una de las rectas. Recordemos primer principio, el elemento la orientación de una recta se debe sacar siempre del plano superior, es decir, que siempre lo vamos a hallar de este plano, siempre. En los faltantes, acá no habría problema, simplemente hallamos la vista faltante, que lo tomamos de las medidas de acá y hallamos la vista faltante, pero lo vamos a sacar siempre la orientación de esta vista. En este también ya lo tenemos y en este también hace falta colocarlo, entonces tenemos que proyectarla. Siempre lo vamos a hallar de la vista superior, primer elemento. Segundo elemento, discúlpenme estos problemitas técnicos que estoy teniendo, pero yo sé que ustedes me tienen paciencia. Listo, acá, esperemos que no se nos borre, listo. Segundo elemento, la orientación está dada por dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos? Rumbo y azimut, que ya los vamos a hallar. Y el tercer elemento, que es el de donde vamos a ubicar nuestro plano cartesiano, significa que debe hallarse el rumbo y el azimut del punto de mi recta que esté por orden alfabético. En este caso, tengo mi punto A y mi punto B. ¿Dónde yo debo ubicar mi rumbo y el azimut? En este caso sería del punto A porque es por orden alfabético. ¿Qué hacemos ahí? Voy a borrar este para que no me congestione el dibujo. En este caso, lo que vamos a ubicar es un plano cartesiano muy pequeño, suavecito, para poder identificar el rumbo y azimut de esa recta. Y lo ubico, espérenme un segundito que me quedó una gotica grande, voy a hacerlo un poco más pequeño. Ustedes lo van a hacer allá también en sus casas con los elementos que tengan a la mano. Si no tienen formatos, utilicen los formatos que hay en la carpeta con los anteriores ejercicios por detrás. Lo importante es que no nos dejemos varar. Yo sé que tienen sus escuadras y me lo trabajen. Lo importante es que lo trabajamos para poderlo entender. Bueno, ya ubiqué mi plano cartesiano porque como decíamos que es por orden alfabético, vamos a hallar los elementos que me están pidiendo. Primer elemento, el rumbo. El rumbo me dice que es la distancia que tenemos mi recta con respecto más cerca al norte o al sur. Evidentemente estamos observando que mi recta está más cerca al norte. Entonces, ¿qué hago? Ya sé que mi recta está más cerca al norte con respecto a ¿qué? ¿Al este o al oeste? Claramente estamos viendo que al este. ¿Qué hago ahí? Tomo la distancia con un graduador. Si no tengo un graduador,
simplemente lo que debo hacer es, digamos, cojo mi escuadra y verifico con el ángulo de 30, de 40, 30 y 60 con la escuadra de 60 grados o con la escuadra de 45 grados, verifico mi ángulo de 45 grados y verifico más o menos qué ángulo tengo aproximado. La idea es que tratemos de dar la medida un poco más precisa posible. Entonces, la distancia que hay de este punto a este punto, en este caso me está diciendo que mi recta mide 45 grados. Entonces, ¿cómo sería la denominación? Y les voy a mostrar cómo se nombra. Y lo podemos hacer directamente sobre la recta. Entonces, en este caso sería, mi recta tiene rumbo, se coloca rumbo de la recta AB en mayúscula es igual a norte 45 grados, este con mayúscula. En este caso, yo pues como lo estoy trabajando acá en AutoCAD, pues él me da la posibilidad de trabajarlo con ángulos específicos. Pero ustedes colóquenlo encima de su recta y ya. En este caso ya tendríamos el rumbo. ¿Qué es el otro elemento que nos hace falta? El azimut. El azimut Control C, Control V. Voy a dejar acá de una vez nombrado. El azimut, perdón, el azimut es la distancia que hay desde el norte hasta la recta. En este caso particular, como estamos observando en el dibujo, el azimut termina siendo el mismo norte. ¿Por qué razón? Porque si nosotros observamos, la distancia que hay del norte hasta la recta termina siendo el mismo. Entonces, ¿cómo se colocaría acá? Control C, Control V, ustedes colocan AZ, azimut, o azimut, nos queda mejor. Azimut de la recta AB sería simplemente 45 grados, no se coloca nada más. Esa es la forma de mostrar el rumbo y el azimut de mi recta. Muy fácil de desarrollar. Espero que no tengamos inconvenientes de absolutamente nada y cualquier cosa, pues estamos comunicándonos, chicos. Ese es el trabajo que toca hacer. Yo les voy a dejar esta plantilla para que ustedes la desarrollen. Si no tienen los elementos de impresión ni de nada, simplemente más o menos proporcionen las medidas y, y simplemente elaborenlo con los elementos que tienen. Bendiciones totales y estamos hablando.